Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de vuelta, listos y con la curiosidad a flor de piel para otra inmersión en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, como ya saben, nos embarcamos en un viaje que ha mantenido en vilo a legiones de fans y que ha generado ríos de tinta virtual, la relación, o la supuesta relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Fue su amor una extensión de la magia de Senkalkapm, una brillante actuación o una simple ilusión colectiva alimentada por la pasión de los seguidores? Prepárense porque vamos a desgranar este enigma con lupa, sin dejar detalle alguno sin analizar, y armados con la herramienta más poderosa de todas, el pensamiento crítico. Los invito una vez más a que se relajen, se preparen su bebida predilecta y se acomoden para esta aventura llena de chismes, análisis profundos y, por supuesto, mucha especulación. Porque en el mundo del espectáculo, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan con una facilidad asombrosa, y nuestro trabajo hoy es precisamente desenmarañar ese nudo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, les recuerdo que su apoyo es fundamental. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada suscripción y cada like nos impulsa a seguir creando contenido que les apasione y los haga pensar. Y ahora sí, sin más preámbulos, se comience nuestra investigación. Es innegable, la química entre Kerem y Hande en Senkalkapm fue un fenómeno que trascendió las pantallas. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la intensidad que irradiaban en cada escena de romance. Todo parecía tan real, tan palpable, que era prácticamente imposible no preguntarse si ese amor, esa conexión magnética, había saltado del guión a la vida real. Y como era de esperarse, las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero. Los fans, esos detectives natos con una lupa en cada ojo, no dejaron pasar el más mínimo detalle. Capturas de pantalla de cada parpadeo, vídeos editados al ritmo de las canciones más románticas, análisis minuciosos de gestos, miradas e incluso silencios, todo fue minuciosamente diseccionado y examinado con la precisión de un cirujano. Y así como una maquinaria engrasada por la pasión y la expectación, la fábrica de rumores comenzó a funcionar a toda velocidad, alimentándose de cada nueva foto, cada nuevo vídeo y cada nueva insinuación que surgía en el laberíntico mundo de Internet. Y es que, admitámoslo, las historias de amor nos fascinan, especialmente cuando se entremezclan con la vida real de nuestros ídolos, esa gente que vemos como semidioses que viven en otra dimensión. El corazón del público siempre anhela esos cuentos de hadas que saltan de la pantalla y se materializan en la vida, y es precisamente ahí donde la especulación toma alas y se eleva hasta las alturas de la imaginación. Pero, ¿cuánto de todo esto es verdad? ¿Cuánto es producto de nuestras ansias de creer en la magia y cuánto es un simple espejismo fabricado por el poder de la actuación? Para empezar este viaje es fundamental recordar el contexto en el que emergió todo este torbellino de especulaciones. Kerem y Hande eran las estrellas, los faros que guiaban el rumbo de Senkalkapm, una de las series turcas más exitosas y virales de los últimos tiempos. La trama, ese cóctel irresistible de romance, comedia, drama y momentos emotivos, nos atrapó desde el primer episodio, y la conexión que emanaba entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, era simplemente magnética. Sus miradas transmitían una profundidad y una intensidad que calaban hasta el alma del espectador, y la química que se desprendía de cada una de sus interacciones era tan real que, inevitablemente, generó la sensación de que lo que estábamos viendo en pantalla no era solo actuación, sino algo mucho más profundo. Y por supuesto los fans, esos seres apasionados y leales, trasladaron de manera casi instintiva ese cariño y esa admiración por la pareja ficticia a sus intérpretes. Es comprensible, todos nos hemos dejado llevar alguna vez por la magia de una historia de amor, y es natural, casi una necesidad, querer que esas historias, que nos han tocado el alma, trasciendan la pantalla y se hagan carne en la vida real. El problema surge cuando esa línea entre la ficción y la realidad se vuelve tan borrosa que empezamos a confundir los roles de los personajes con la vida personal de los actores, y es precisamente en ese punto donde los rumores, como semillas en tierra fértil, empiezan a germinar y a extenderse con una fuerza arrolladora. Pero, dejando atrás la pantalla y adentrándonos en el mundo real, ¿qué pistas tenemos? ¿Qué indicios, más allá de la magia de la televisión, podrían confirmar o desmentir este romance que ha mantenido en vilo a tantos corazones? Bueno, las redes sociales han sido, sin lugar a dudas, el principal campo de batalla y a la vez, la principal fuente de información. Hemos visto fotos de ambos compartiendo momentos de ocio fuera del set,
escapadas juntos a lugares idílicos, vídeos de ellos divirtiéndose en viajes que parecían sacados de un catálogo de ensueño, comentarios que, leídos entre líneas, parecían insinuar una relación que iba mucho más allá de la simple amistad. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre al acecho de cualquier escándalo o historia de amor que pueda atraer la atención del público, también han jugado un papel fundamental en esta maquinaria de especulaciones, publicando artículos y noticias que, con la misma facilidad que afirmaban el romance, lo negaban rotundamente, a menudo sin pruebas concluyentes, en un constante tira y afloja que generaba aún más confusión. Así nos encontramos inmersos en un laberinto de información, donde es difícil distinguir entre la verdad y la mera especulación, y donde las imágenes, los vídeos y los comentarios pueden ser interpretados de mil maneras diferentes. Y ahí es donde entramos en acción nosotros, los investigadores de este culebrón de la vida real, armados con la lupa de la objetividad y el sentido común. Vamos a analizar ahora algunas de estas pistas con la minuciosidad de un relojero. En primer lugar, las famosas fotos y vídeos que emergieron de sus viajes y salidas juntos. Es innegable que se les vio compartir tiempo fuera del ámbito laboral, disfrutando de momentos de ocio y relajación. Pero, ¿implica necesariamente que eran pareja? ¿O podría ser sencillamente una amistad cercana y sincera, fruto de las largas jornadas de trabajo y de la convivencia? Es común que los actores, tras pasar horas y horas juntos en un set de grabación, desarrollen lazos afectivos que van más allá de lo profesional, y muchas veces esas amistades son duraderas y tan sólidas como el acero. Así que aunque las imágenes que se filtraron en las redes eran, sin duda, adorables y llenas de momentos de complicidad, no constituían una prueba irrefutable de un romance. Podrían haber sido, simplemente, dos amigos disfrutando de su tiempo libre. Y luego están los comentarios y las interacciones en redes sociales, un territorio minado de interpretaciones. Los fans, con su atención implacable, no dejaban pasar ni una sola publicación en la que aparecieran juntos, ni un me gusta que sonara sospechoso, ni un comentario cariñoso o ambiguo. Y ahí es donde la subjetividad jugaba un papel clave. Un simple emoji de corazón, una frase sacada de contexto o un comentario aparentemente inocente podían convertirse, en la mente de los fans, en la prueba definitiva de su amor. Pero seamos honestos, las redes sociales son un arma de doble filo. Todo se puede interpretar de mil maneras diferentes, y es muy fácil caer en la trampa de la sobreinterpretación y la especulación. Quizás un comentario que parecía romántico era, en realidad, una broma entre amigos, o un simple gesto de cariño platónico. La clave está, una vez más, en no dejarnos llevar por las apariencias y en analizar las cosas con calma y objetividad, sin sucumbir a las tentaciones de nuestra propia imaginación. Además, no podemos pasar por alto el factor mediático, la influencia de los medios de comunicación, esos grandes creadores de titulares y realidades paralelas. Los medios, siempre hambrientos de noticias jugosas y de historias que generen impacto, a menudo exageran o distorsionan la información para atraer la atención del público. Es común que se atribuyan romances a las parejas de ficción, incluso cuando no existen pruebas reales que respalden esas afirmaciones. Y esto inevitablemente genera mucha confusión, especialmente entre los fans más jóvenes, que a veces tienden a creer todo lo que leen o ven en Internet, sin cuestionar la veracidad de la información. Es fundamental, por lo tanto, cultivar un pensamiento crítico y no dar por sentado todo lo que se dice en los medios, por muy atractivo o convincente que pueda sonar. Pero entonces, ¿qué hay de esos rumores que aseguraban que se habían enamorado en el propio set de grabación? Bueno, esta es sin duda la parte más interesante y a la vez más difícil de desentrañar. Es cierto que la química entre ellos era palpable, y que sus personajes compartían una historia de amor intensa y apasionada. Y en ocasiones la frontera entre la interpretación y la realidad se vuelve tan difusa que los actores pueden llegar a experimentar emociones reales por sus compañeros de escena, especialmente cuando pasan muchísimas horas juntos, sumergidos en el mundo ficticio de sus personajes. Pero, ¿significa esto que esos sentimientos son necesariamente amor romántico? ¿O podría ser simplemente admiración, cariño, respeto o una conexión especial que surge de la experiencia compartida y del trabajo en equipo? Es importante recordar que los actores, por muy buenos que sean, no dejan de ser seres humanos, y que pueden sentir emociones profundas por sus compañeros de trabajo sin que ello implique necesariamente un romance.
Además, es fundamental tener en cuenta que la actuación es un trabajo, y que los actores son profesionales entrenados para transmitir emociones, para crear personajes creíbles y para generar esa magia en la pantalla. Ellos saben cómo construir esa química que nos hace suspirar, cómo hacer que el público crea en su historia de amor. Y eso no quiere decir, necesariamente, que estén enamorados en la vida real. De hecho, muchos actores han confesado que son capaces de separar la ficción de la realidad, y que las emociones que sienten durante la actuación no son las mismas que experimentan en su vida personal. Se trata, en esencia, de su herramienta de trabajo. Sin embargo, no podemos negar que existen casos en los que los romances surgen en los sets de grabación. La convivencia, las largas jornadas de trabajo, la química en pantalla, todo puede generar un caldo de cultivo perfecto para que el amor florezca, como una flor que emerge en la primavera. Pero incluso en esos casos, es fundamental no dejarnos llevar por la especulación y esperar a que sean los propios actores los que confirmen o desmientan la relación. Y en el caso de Kerem y Hande, ellos siempre han sido extremadamente reservados con su vida privada. Nunca han hecho declaraciones explícitas sobre su relación, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Su silencio se ha convertido en un misterio aún mayor. Pero, más allá de todos estos rumores y especulaciones, ¿qué sabemos realmente de Kerem y Hande como personas individuales? ¿Cómo son sus personalidades fuera de la pantalla? Kerem, por ejemplo, ha demostrado ser una persona carismática, con un gran sentido del humor y una profunda pasión por el cine. Siempre se ha mostrado muy comprometido con su trabajo y extremadamente agradecido por el apoyo de sus fans. Hande, por su parte, es una mujer talentosa, dotada de una belleza deslumbrante y una fuerte presencia en redes sociales. Ha trabajado duro para llegar a donde está, y siempre se ha mostrado muy profesional y enfocada en su carrera. Ambos son personas muy reservadas, que prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Y eso es algo que debemos respetar, por mucho que nos intrigue conocer los detalles de su intimidad. Es crucial recordar que, más allá de la fama y el glamour, los actores son seres humanos normales, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Y nosotros, como fans, debemos respetar esa decisión, aunque nos cueste entenderla a veces. Podemos admirar su trabajo, disfrutar de sus series y películas, pero no tenemos derecho a invadir su intimidad ni a exigirles que nos revelen detalles sobre su vida personal. El hecho de que sean figuras públicas no les resta el derecho a ser dueños de su propia vida. El precio de la fama no debería ser la aniquilación de la privacidad. Y volviendo al tema central de nuestro vídeo, la verdad es que no podemos saber con certeza si Kerem y Hande fueron pareja o no. Las pistas son ambiguas, las pruebas no son concluyentes y la información que tenemos es a menudo contradictoria. Lo que sí podemos afirmar es que su química en pantalla fue innegable y que lograron conquistar los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Y quizás esa sea la verdadera magia de todo esto, la capacidad de una historia de amor, aunque sea ficticia, para hacernos soñar, para transportarnos a un mundo de fantasía, para evocar emociones intensas y para hacernos creer, aunque solo sea por un momento, en el poder del amor. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Que sigamos disfrutando de su trabajo, que sigamos admirando su talento, y que sigamos respetando su privacidad. Que no dejemos que la especulación y la sobreinterpretación nos impidan apreciar el arte y la entrega que estos actores nos brindaron en cada episodio de Senkalkam. En resumen, hemos analizado minuciosamente las pistas, hemos explorado las diferentes teorías y hemos llegado a la conclusión de que la verdad sobre la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un misterio. Hay indicios que sugieren que sí hubo algo más que amistad, pero también hay pruebas que podrían desmentirlo. Y al final la respuesta solo la conocen ellos. Lo que sí es seguro es que su trabajo en Senkalkam fue excepcional, y que lograron crear una pareja que quedará grabada en la memoria de todos sus fans como un ejemplo de química y talento. Y eso, a fin de cuentas, es lo que realmente importa. La huella imborrable que dejaron en nuestros corazones. Queridos amigos, gracias por acompañarme una vez más en esta investigación. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema tan interesante y tan debatido. Recuerden que el mundo del espectáculo es un laberinto de especulaciones y rumores, y que es fundamental mantener un espíritu crítico y o dejarnos llevar por las apariencias.
lo más importante es que disfrutemos del trabajo de nuestros actores favoritos, que admiremos su talento y que respetemos su vida privada. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande fueron pareja o no? ¿Qué pistas les parecieron más convincentes? No duden en dejar sus comentarios y compartir sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus diferentes puntos de vista. Y recuerden que este es un espacio para debatir, compartir y disfrutar juntos con respeto y empatía. Finalmente, antes de despedirnos, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido interesante y divertido para ustedes. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas apasionantes del mundo del espectáculo y mucho más. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Adiós.